Finalizamos con este vídeo con la unidad 3 dedicada a los factores de riesgo y su prevención. En esta unidad nos vamos a centrar en los factores de riesgo derivados de las condiciones psicosociales. Concretamente, en el estrés, en el síndrome del quemado o burnout, en el acoso laboral o también conocido como mobbing y en el acoso sexual. Bernardo, tengo la pena negra. Estoy sufriendo acoso laboral. ¡Leches! ¿Te están haciendo de menos? No, me están haciendo lo mismo de siempre. Te hacen luz de gas. No te dan trabajo. Te hacen sentirte inútil. ¿Inútil yo? Inútil Victoria, que no sabe hacer nada sin mí. Ah. Hombre. ¿Y qué acoso es ese? Pues eso, acoso laboral, que me persigue y que me acosa. ¿Pero te persigue para qué? Pues para que trabaje. Bien, el último factor de riesgo que vamos a ver es el derivado de las condiciones psicosociales y son aquellos que están relacionados con la organización del trabajo, concretamente cuál es el estilo de mando, de liderazgo de nuestro superior, las comunicaciones que existen entre los compañeros y con respecto del trabajador al superior, las características del empleo, etc. También va a estar relacionado con el contenido del trabajo, es decir, con las tareas en sí, y también con las relaciones interpersonales entre compañeros y con respecto a los superiores. En el caso de que éstas sean negativas o nocivas, aumenta el riesgo de padecer trastornos psicosociales. Estos factores de riesgo van a producir mayoritariamente enfermedades psicosociales, como por ejemplo la depresión o la ansiedad, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y también somatizaciones, que veremos más adelante de qué se tratan estas somatizaciones. Las causas de los riesgos psicosociales son muy diversas. Por ejemplo, el contenido del trabajo, es decir, las tareas que vamos a realizar, si son monótonas, si son repetitivas o desagradables y el trabajador siente rechazo hacia ellas. La carga y el ritmo de trabajo. Por ejemplo, los plazos que tenemos que cumplir son muy estrictos o tenemos demasiada carga de trabajo. El tiempo de trabajo. Los horarios son muy largos o impredecibles. Trabajo por turnos o trabajo nocturno. Trabajar en festivos. La participación y el control. Cuando el trabajador siente que no se toman en cuenta sus opiniones a la hora de tomar decisiones, o cuando, por ejemplo, tampoco tiene control sobre los horarios, sobre el entorno o sobre su ritmo de trabajo. La cultura organizacional. Cuando la cultura organizacional es nociva, hay un clima laboral enrarecido, no se conocen los objetivos que se deben de cumplir, no existen posibilidades de desarrollo profesional, aumentan las probabilidades de sufrir riesgos psicosociales. Las condiciones de trabajo, por ejemplo, percibir un salario insuficiente o tener inestabilidad en el empleo. Las relaciones interpersonales que hemos visto anteriormente, tener malas relaciones con los compañeros o con los superiores. Conflictos de rol. No saber exactamente cuál es nuestro papel dentro de la empresa o el hecho simplemente de tener responsabilidad sobre ciertas personas puede hacer que suframos mayor probabilidad de riesgos psicosociales. Desarrollo profesional. Si que estamos en una empresa en la que no tenemos posibilidades de desarrollarnos profesional y personalmente, estaremos más desmotivados. Y interacción casa-trabajo, es decir, tener problemas de conciliación de la vida laboral con la vida familiar o personal. Fundamentalmente nos vamos a encontrar con los siguientes riesgos derivados de los riesgos psicosociales. El estrés, el burnout o síndrome del quemado, el mobbing o el acoso laboral y el acoso sexual.
Comenzamos con el primero de los riesgos psicosociales y el más conocido de todos, que es el estrés. Primero vamos a comenzar diferenciando el estrés positivo del estrés negativo. El estrés positivo es una respuesta natural que permite al ser humano enfrentarse a sus problemas, tomar la iniciativa, responder con creatividad y eficientemente. Pero, sin embargo, una sobrecarga de estrés puede producir fatiga, tensión e incluso hacer que nos bloqueemos. Ahí es cuando entraría en juego el estrés negativo. Lo que ocurre es que generalmente cuando nos referimos al término de estrés casi siempre lo hacemos o siempre en el sentido negativo. El estrés laboral o el estrés en el trabajo es una de las principales consecuencias de la exposición a los riesgos psicosociales. E incluso, según los datos de Eurostat, el estrés es el segundo problema de salud más frecuente después de los trastornos musculoesqueléticos. Puede producir absentismo, es decir, que los trabajadores no acudan al trabajo o bien con causa justificada o sin justificar. Va a producir también una bajada del rendimiento y de la productividad y además afecta completamente a toda la salud del trabajador, tanto a nivel físico, psíquico como social. Otro de los riesgos derivados de las condiciones psicosociales es el burnout, en inglés, en español el síndrome del quemado. Se trata de una respuesta a un estrés laboral crónico y las principales características son el agotamiento emocional, que es una sensación por parte del trabajador de agotamiento físico y psíquico extremo. La despersonalización, que se refiere a que el trabajador tiene una serie de actitudes de aislamiento y de sentimientos negativos hacia las personas con las que trabaja, hacia sus compañeros y hacia el propio papel como profesional. Por ejemplo, esta característica hace que el trabajador se distancie de sus compañeros de trabajo y que deshumanice totalmente las relaciones personales con los usuarios, con los clientes también. Por último, la siguiente característica y última característica del burnout es el sentimiento de incompetencia o de inadecuación. El trabajador siente que no puede cumplir con las demandas del entorno laboral porque no tiene capacidades, habilidades necesarias. Podemos decir, y se ha puesto de manifiesto en diversas investigaciones, que las profesiones asistenciales son las que más suelen padecer el síndrome del quemado. Por ejemplo, los profesores, los sanitarios, asistentes sociales, también las personas que se dedican al tratamiento de quejas y reclamaciones. Otro de los riesgos psicosociales es el acoso laboral o en inglés mobbing. Para que se dé el acoso laboral deben de existir al mismo tiempo tres elementos, que son la mala intencionalidad, es decir, hay una intención real de hacer daño a la persona a la que se acosa, de humillarlo, de abusar de él, de amenazarlo. La continuidad en el tiempo. Esta mala intención no puede ser algo puntual, sino que tiene que ser algo continuado para hablar de acoso laboral. Y la reiteración en el comportamiento. Se trata de repetir constantemente esos comportamientos que humillan o dañan al compañero o al superior. La finalidad suele ser normalmente aislar a la víctima. Incluso una de las pautas de comportamiento que se suelen dar es evitar que el trabajador tenga tareas que realizar, no delegar ninguna tarea en el trabajador, de manera que cuando el trabajador día tras día llega a la oficina se encuentra que no tiene nada que hacer. O, por ejemplo, impedir que la víctima se exprese. O desacreditar a la víctima frente a los compañeros, menospreciándola, criticándola y comprometiendo al fin y al cabo su profesionalidad. Existen tres tipos de acoso laboral. Tenemos el acoso descendente, que es el acoso que ejerce el superior jerárquico contra un trabajador. El horizontal, que es el acoso que se da entre compañeros de la misma categoría laboral.
y el ascendente, que sería el que ejerce un trabajador un puesto inferior contra un cargo superior, pero es el menos habitual. Pasamos al último de los riesgos psicosociales, que es el acoso sexual. Según la Organización Internacional del Trabajo, para que haya acoso sexual también deben darse 3 elementos, que en este caso son un comportamiento sexual, ya sea verbal, como insinuaciones o comentarios obscenos, no verbal, como silbidos o gestos impúdicos, o físico, como roces o tocamientos. Es necesario que este comportamiento sexual no sea deseado y además que la víctima lo perciba como algo humillante. Se deben distinguir 2 tipos de acoso sexual. Por un lado tenemos el chantaje sexual, que supone amenazas por parte del acosador de consecuencias negativas para el acosado o para la acosada. Por ejemplo, despido, no renovar el contrato, peores condiciones laborales, si es que no acepta los requerimientos de tipo sexual. Y por otro lado tenemos el acoso sexual ambiental, que se genera cuando se crea un clima de trabajo hostil y sexual, debido a un comportamiento de naturaleza sexual de cualquier tipo. Como ya hemos dicho, bromas persistentes y graves de carácter sexual, alusiones o comentarios groseros sobre la vida íntima del trabajador, requerimientos a trabajadores para que lleven ropa sexualmente insinuante, etc. Y esto evidentemente va a generar un contexto laboral negativo para el trabajador o para la trabajadora, que hace que no pueda desarrollar su actividad laboral en un ambiente adecuado. ¿Cuáles son los daños más habituales que podemos encontrarnos derivados de los riesgos psicosociales? Sufrimiento psíquico y emocional. Somatizaciones, que son molestias que tenemos en nuestro cuerpo cuyo origen no es ningún trastorno físico, sino problemas de tipo emocional o psicológico. Por ejemplo, los más comunes serían los dolores de cabeza, los problemas estomacales o intestinales. Enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Enfermedades psíquicas como la ansiedad o la depresión. E incluso los riesgos psicosociales pueden derivar en el suicidio. ¿Cuáles son las medidas preventivas que podemos adoptar para eliminar o disminuir estos riesgos? He estado pensando que nos hace falta una zona de ocio en la oficina. ¿Un bar? No, un bar no. Más bien, una zona de esparcimiento donde los empleados puedan relajarse, eliminar tensiones. Explíquese por qué eso aquí de toda la vida se ha hecho en el bar. No entiende. Me refiero a una sala en la que haya diferentes juegos y pasatiempos para que en momentos de estrés la gente pueda tener la cabeza en otro sitio. Ah, claro, claro. Unos recreativos, claro. ¿Unos qué? Sí, como lo que hay en la esquina. Ese local que dice usted que está siempre lleno de humo. Ach, was? Das ist unglaublich. Unglaublich. Oiga, sin falta, señorita, ¿eh? A ver si voy a tener yo la culpa ahora de que no sepa expresarse correctamente. Adecuar la carga y el ritmo de trabajo a la persona, sus condiciones familiares, personales, sus habilidades, sus competencias. Mejorar la motivación de los trabajadores. Mejorar también las relaciones interpersonales dentro de la organización para evitar los casos de acoso. Acudir a la formación en materias como por ejemplo la asertividad, el manejo del estrés, la resiliencia. Establecer políticas de tolerancia cero dentro de las organizaciones con respecto al acoso, ya sea laboral o sexual. Y establecer procedimientos internos en caso de acoso y darlos a conocer a todos los trabajadores.